Buenos días, vamos a iniciar nuestra... Buenos días, vamos a iniciar nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2. Entonces, aquí le ponemos iniciamos. Y como lo hemos comentado, los días miércoles lo dedicamos a explicar las actividades y los días viernes vamos a dar algunas estrategias y herramientas que les puedan servir para estas actividades y obviamente para toda la formación en el módulo, demás módulos y cualquier formación académica. Y también, como lo hemos comentado, pues lo que vamos a hacer es primero trabajar con nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. ¿Por qué tenemos la insistencia de trabajar con este manual? Porque considero yo que podemos nosotros primero, en primer lugar, enriquecernos de lo que sería los conocimientos que nos aporta el manual para poder citar correctamente dentro de nuestro texto cuando necesitamos nosotros reforzar lo que estamos mencionando. Esto quiere decir, cuando compartimos de otra fuente de consulta, debemos de hacer nuestra cita directa o nuestra cita indirecta. Esto no es únicamente porque sea requisito de Prepa Línea CEP, sino porque realmente es como nosotros vamos a poder dar validez a lo que nosotros estamos investigando. Para recordar un poco, vamos a retomar algunos puntos. Recordamos que en el primer capítulo de nuestro manual nos hace la reflexión sobre la importancia de citar correctamente y mencionar las fuentes de consulta. En el segundo capítulo nos enseña cómo debemos de citar de forma directa o indirecta cuando estamos retomando alguna información que hemos revisado en otras fuentes de consulta y que las copiamos tal cual, y para eso hacemos una cita directa o bien hacemos una cita indirecta, cuando con nuestras palabras nosotros mencionamos los puntos importantes de alguna fuente de consulta. Y recordemos que estas citas directas y estas citas indirectas deben de ir acompañadas de la información de la fuente de consulta a la que nosotros acudimos. Esto quiere decir que, según lo que nos indica el manual, debemos de compartir datos de la autoría y año. Es lo único que debemos de compartir. Y autoría debemos de entender que no solamente es una persona, sino también puede ser una institución. En el tercer capítulo, el manual nos hace referencia a cómo es la estructura de las referencias que nosotros estamos tomando como fuente de consulta para adquirir el conocimiento o bien también para mencionarlo. En el siguiente capítulo nos da muchos ejemplos de las referencias y tomamos de una página web, de un audio, de las mismas redes sociales, cómo debemos de citarlo. Y en el último capítulo nos dice, por ejemplo, las imágenes, cómo se deben de citar, qué datos se deben de compartir, etcétera. Y con eso serían los 5 capítulos del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Ahora, donde me voy a detener el día de hoy es en 2 puntos. La sesión anterior hablamos de lo que es la cita directa y la cita indirecta de forma narrativa o de forma parentética. Ahora, aquí me voy a ir directamente con el manual. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo más puntual. Aquí nos da un ejemplo de cita directa corta y un ejemplo de cita directa larga. Voy a retomar los ejemplos para que veamos cómo nosotros podemos redactar e incluir estas citas directas o indirectas en nuestro texto, sobre todo cuando nos pide
retomamos alguna información que la incluimos comúnmente en la parte del desarrollo, ¿cómo podemos nosotros mencionar? Cita directa corta, como indica Carlino, 2005, página 69. Leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Ahora, una cita directa larga. Recordemos que las citas directas son cuando retomamos tal cual los conceptos o la idea, la estamos retomando y la vamos a poner en nuestro documento. Es corta o larga dependiendo de la cantidad de palabras. Si son menos de 40 palabras, es una cita directa corta, y si son más de 40 palabras, hacemos una cita directa larga. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí es sobre la cita directa larga. Y para ello, la cita directa larga dice: la preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. Y ahora sí, estamos haciendo esa reflexión y ahora retomamos información de otra fuente y la estamos poniendo, si se dan cuenta, la estamos dándole un espacio, una sangría, para con esto destacar que estamos obteniendo información de otro lado. Y esta es la información que estamos compartiendo. El desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprenda a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Eso es una cita directa larga. Ahora, recordamos que también nosotros podemos hacer citas indirectas. Esto quiere decir que cuando con nuestras palabras vamos a compartir lo que estamos obteniendo de alguna otra fuente de consulta. Para ello, estamos haciendo uso de la paráfrasis. Lo que hacemos es que con nuestras palabras compartimos esa información, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que vamos a respetar las ideas principales y más importantes del texto que nosotros estamos compartiendo. Entonces, en este ejemplo que nos da, nos hace mención, y ya lo vimos la sesión pasada, a una paráfrasis. Y nos dice, bueno, de estas dos, ¿cuál considerarías que sea una paráfrasis correcta? Y ya nosotros tenemos que decidirlo, así que vamos a ver cuál de las dos sería para retomar la información. Entonces, la opción del el texto es, vamos a ver, yo digo, yo tengo este texto, ahora, ¿cómo voy a hacer la paráfrasis? El texto es, cuando un estudiante, permítame, muy bien, entonces, el texto que queremos parafrasear es el siguiente. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o advocaciones. Y aquí tenemos la autoría, que viene siendo Ángulo Marcial, el año 2013, la página 96. Ahora, sobre esto nos dice, ¿cuál sería una paráfrasis correcta? La opción 1 sería: el estudiantado confunde el uso y la función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Entre paréntesis, Ángulo Marcial, 2013. La opción 2, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándolo como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito,
sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Y aquí nos dice la respuesta correcta. En la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de distinta manera sin perder su sentido y por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de donde se tomó la idea, mientras que en la opción 2 solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas en cursivas y de color azul. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso, se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se notó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. Entonces ya vemos que la cita indirecta, la correcta es la opción 1, porque estamos retomando y respetando las ideas principales, y las estamos colocando con nuestras palabras y al final estamos abriendo un paréntesis donde incluimos los datos de la autoría, coma, el año, que es según nos está pidiendo el formato de prepa línea C. Y así tenemos los dos puntos. Entonces es importante que veamos la importancia de que hagamos nuestras citas dentro de nuestro texto. Me voy a ir al capítulo número 3, que es el capítulo de las referencias. Al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra las referencias. Las fuentes de consulta a las cuales nosotros acudimos y en ese espacio, al final de nuestro documento, vamos a incluir una sección de referencias. Ahora, estas referencias tienen que tener los siguientes datos. Lo que viene siendo la autoría, la fecha, el título y la fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo encontrar esta obra. Aquí tenemos un ejemplo. Huerta David es la autoría, la fecha 2019 y va entre paréntesis. El título en cursiva, material de lectura, número 216, poesía moderna. La fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que es el enlace. Muy bien. Aquí vemos otros ejemplos que nos dan. En el caso de que nos falte, por ejemplo, algún dato, la autoría o la fecha o el título, ¿cómo debemos de colocarlos? Es importante, dependiendo de la información que tengamos de la fuente de consulta a la que hayamos acudido, si le falta algún dato, podemos consultar lo que es esta tabla, que acuérdense que va en el capítulo número 3. Y también si tenemos más de un autor, ¿no? Porque a veces hay fuentes en que son dos autores o a veces es un grupo de autores, ¿cómo lo vamos a compartir? Y aquí dice, en el punto 3.4 dice, como se mencionó anteriormente, en la sección de referencias se colocan las fuentes citadas de manera directa o indirecta en el cuerpo del texto. Para tus textos académicos utiliza la sección de referencias y no la de bibliografía. Asimismo, unos puntos a tomar en cuenta. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe de decir referencias con letra negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos que no cuentas con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar que corresponda. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes de asignar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Aquí lo tenemos 2012A y abajo es 2012B. Si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir, si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga abreviatura sin fecha. Aquí tenemos sin fecha y luego 2021. Y luego como 2022 hay 2, es inciso A e inciso B. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo al título de la siguiente manera. Y aquí tenemos el mismo autor sin fecha, inciso A y B, y se colocó de acuerdo al orden alfabético del título, características y el segundo, funciones. Las referencias deben de llevar sangría francesa y alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineado sencillo y agregar un espacio entre uno y otro.
El tamaño de la letra de la sección de referencias debe de ser el mismo que el resto del documento. Y aquí tenemos ejemplos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este punto y nos vamos a ver los puntos importantes de esta semana. En un momento les comparto la presentación. Denme un momento, por favor. Muy bien, aquí tenemos en esta semana número 2, vamos a hablar de argumentos y diálogos argumentativos. El propósito de esta semana es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. No olvidemos que como cada una de las 4 semanas, nosotros tenemos nuestro foro aprendiendo. En estos foros aprendiendo, pues nosotros compartimos una reflexión sobre lo más importante de la semana, el tema de la semana, preguntas que nos ayudan a seguir conociendo sobre el tema, pero también nos aporta conocimiento. Recordemos que es un espacio donde todos estamos, entonces pues los invitamos a que se integren en esos espacios. Es un momento en que hacemos reflexión y también compartimos conocimientos y juntos construimos esta comunidad de aprendizaje. Y también, como hemos mencionado en el foro, en nuestro manual de citas y referencias, la importancia de lo que es hacer una paráfrasis, incluso el manual nos dice que la sugerencia es que se haga una paráfrasis completa. Esto quiere decir que tenga la mayor información y sobre todo respetemos las ideas importantes de cada uno de las fuentes de consulta a las que hayamos acudido. Para eso también es muy importante y de gran valor lo que sería la parte de la comprensión lectora. Esta infografía nos muestra más o menos cómo andamos en comprensión lectora los mexicanos, así que vamos a ver los porcentajes, vamos a ver lo que podemos hacer y un punto importante, nuestro sabías qué. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué sería esto? Porque a lo mejor alguna información que nos están dando o un conocimiento que debemos de tener para nuestro trabajo, debemos de desarrollar y tener muy bien este punto de la comprensión lectora. Entonces, no perdamos de vista, no se queda nada más una lectura de la escuela, sino se queda en la adquisición también nosotros de conocimiento. He ahí obviamente su valor. Así que vamos a ver los porcentajes y vamos a ver cómo estamos. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación, 50% de aciertos en conocimiento gramatical, 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. Así que como podemos ver, a veces pensamos así como decimos nosotros, de panzazo, muy poquito o realmente porcentajes muy mínimos. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Aquí hay algunas estrategias, pero vamos a aplicar algunas para nosotros, más otras más que vamos a dar y también vamos a hacer el uso de la tecnología. Primero, que los padres promuevan la lectura en casa, menos 20 minutos diarios. Y no solamente con los hijos, sino también con nosotros. 20 minutos que nos tomemos una lectura. La pregunta sería, ¿qué lectura sería la más recomendable? Si ustedes se acuerdan, nuestra primera semana trabajamos con una lectura que se llamaba la lectura en la era de Internet. Y bueno, esta lectura nos mostraba y nos hablaba acerca de la lectura en este momento que manejamos mucho el Internet, pero venía de una revista que se llama Como ves, que pertenece a la UNAM. Esta revista, pues al pertenecer a esta institución académica, pues tiene que ser revisada en todos sus puntos, fundamentada en una investigación, apoyada con diversas fuentes, se revisa la ortografía, la redacción. Entonces podemos revisar diferentes artículos de esa revista. Ustedes ingresan a la página de la revista Como ves y luego viene un índice y hay algunos artículos que sí los deja descargar.
Son artículos muy chiquitos, 4, 5, 6 páginas cuando mucho, pero con muchos temas actuales que nos va a dar información, es muy rápida de leer y nos puede ayudar a adquirir vocabulario, conocimiento y también que aprendamos a también redactar y saber un estilo nuevo de una redacción. Entonces, veamos esa revista y tomemos 10 minutos diarios, 20 minutos diarios de lectura, por lo menos un artículo diario. Al final, la lectura platica sobre lo que comprendió del texto y genera una reflexión sobre lo leído. Nos podemos preguntar a nosotros mismos, como si le tuviéramos que decir a alguien que leímos, ¿qué entendimos del texto? Si podemos expresarlo con nuestras palabras, ¿qué entendimos del texto? Muy bien, estamos trabajando muy bien con la parte de la comprensión lectora. Si no lo entendimos, pues volvamos a retomarlo. Una idea más o una actividad más es hacer, no sé, un resumen, o podemos hacer un cuadrito y un cuadro sinóptico, pero lo primordial es que nosotros nos digamos a nosotros mismos, sin ver el texto, de qué trató la lectura. Revisa con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Podemos utilizar el diccionario, ya hay muchos diccionarios también en línea. Si hay alguna palabra que no entendimos o que realmente nunca habíamos visto, pues es la buena oportunidad para que nosotros pues revisemos esas palabras y también adquiramos unas palabras nuevas. Muy bien, pues este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Pero vamos a ver otras herramientas. No solamente se queda esta, sino también podemos hacer uso de la tecnología. Tenemos nuestro celular a la mano o incluso las sesiones las tomamos ahí o hacemos las tareas en nuestro celular. Tenemos aplicaciones que podemos utilizar, por ejemplo, audiolibros, que aunque, por ejemplo, también ya YouTube tiene la opción en que nosotros podamos descargar algunos audiolibros. Estos los podemos escuchar y también nos ayudaría a trabajar con la parte de la comprensión lectora. Y también tenemos otra aplicación que se llama Wattpad, que dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir sus propias historias de donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Así que es un espacio donde podemos leer, pero también es un espacio que si nos animamos podemos empezar a escribir y realmente pues sería una gran oportunidad a lo mejor de encontrar nuestra vocación de escritores que a lo mejor no sabemos que por ahí tenemos. Otra aplicación se llama Lectura Rápida. Dice esta app gratuita, es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione con alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura. Y esto solamente es para Android. Entonces, démonos la oportunidad. Yo creo que hay muchos textos que nos van a servir mucho para esta parte de la comprensión lectora, para aprender a leer y no tengamos el miedo porque con sencillos ejercicios como juegos podemos mejorar esta parte de la lectura. Pues bien, vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Voy a hacerlo un poquito más grande y después cuando venga nuestro video vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a ver cada uno de los puntos. Empezamos con el primero, actividad integradora 3, investigar para argumentar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés para revisar. Primero ya tenemos obviamente el tema legalización de las drogas, pero ahora, ¿qué enfoque le vamos a dar? Puede ser el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. El tema está, la postura, hay que decidir. Esta postura nos va a permitir pasar al número 2, que viene siendo, al menos, escoge 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo, que nos aporten conocimiento de biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Y estas disciplinas nos tienen que aportar conocimiento para de acuerdo al enfoque que nosotros le vamos a dar.
Esto quiere decir que yo puedo, si yo digo voy a estudiar la normatividad de la legalización de las drogas en otros países, lo que puedo hacer es, por ejemplo, trabajar con la disciplina del derecho o de la estadística. Entonces son dos áreas de conocimiento que me van a dar información sobre la normatividad de las drogas en otros países. Luego, el punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. ¿Dónde vamos a buscar la información que queremos? En una biblioteca digital, en libros, en revistas especializadas. ¿Dónde vamos a buscar? Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Todo lo que podamos encontrar en base a las disciplinas que ya hemos elegido, lo podemos agregar. En el punto número 5, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura. Recuerden que mi texto argumentativo pues tiene que tener una extensión de 2 cuartillas, que una cuartilla es como un lado de un cuaderno, una hoja de cuaderno tamaño profesional, entonces son los 2 lados. Vamos a ver acá la estructura que debe tener nuestro texto argumentativo. Aquí, por ejemplo, nos muestra este pequeño texto que, digo, nuestro texto debe ser de 2 cuartillas, pero este me sirve para mostrar alguna parte de la estructura. Primero viene el título, que en la parte de arriba, tener relación con el tema, nuestra introducción, que es como tratar de decir de esto va a tratar nuestro texto, pero sin explicarlo. Después vendría la argumentación o fundamentación, nuestros argumentos, esta información que investiguemos, hacemos las citas directas, las citas indirectas. Después vendría la parte de la conclusión, que es como el cierre de nuestras ideas. Y por último, nuestras referencias, que recuerden que deben de estar en formato APA, tal cual como lo hemos visto. Aquí viene mencionado un proceso de escritura. Este proceso de escritura está compuesto por 3 elementos: preescritura, escritura y posescritura. La preescritura es la preparación que tenemos para escribir lo que es algún texto. La escritura es cuando nosotros escribimos y la posescritura es lo que nosotros puliríamos de nuestro texto al final. Ya lo tenemos y lo vamos a pulir y por eso es la parte de la posescritura. Muy bien, vamos a regresar a las indicaciones de la actividad. En el punto número 6, después del texto que elaboraste, recuerda, no olvidemos, y como bien dice también la estructura de nuestro texto, al final debemos incluir nuestra sección de referencias en formato. En el punto número 6 dice, hay que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Quiere decir, ¿dónde buscamos la información? ¿Qué hicimos para encontrar la información? En el punto número 7 vamos a grabar un audio de 2 minutos en el que explicas cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en almacenamiento en la nube y después de una respuesta del punto 6, pega tu documento de enlace de audio para que lo puedas revisar tu asesor virtual. Recordemos que es importante que nosotros revisemos que ese audio se abra de forma correcta. No sé, se lo mandamos a alguien, lo abrimos en una página de incógnito con la finalidad de que se abra correctamente y no tengamos ningún contratiempo para poderlo compartir y ser calificado. Y en el punto número 8 dice, indica las fuentes de consulta para elaborar tu actividad. Recordemos que estas deben de estar en formato APA y se deben de incluir todas las que nosotros hayamos acudido para obtener la información, para hacer nuestras citas directas, indirectas y también para adquirir conocimiento. Muy bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿No? Muy bien, pues vamos a ver un pequeño video que nos ayuda mucho con este tema de el texto argumentativo, así que lo vemos y lo escuchamos. Se tarda un poquito en cargar, pero obviamente sí se carga. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Déjenlo hago chiquito.
Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión.
Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te... Muy bien, recordemos que este video pues, nos ayuda a comprender todavía más lo que es la estructura del texto argumentativo que tenemos como indicación para esta actividad que acabamos de mencionar. No olvidemos también que es importante que nosotros acudamos a fuentes confiables, como vienen siendo los buscadores académicos. Esta información la tienen ustedes desde la semana número 1 como uno de los recursos y es necesario que nosotros cuando busquemos esta información sean estas páginas porque todo lo que encontramos en estas páginas obviamente es confiable. Ya no tenemos que pasar por un proceso de revisión ni nada, sino lo podemos utilizar. Apréndanse dos, como viene siendo Google Académico o Redalic. Recordemos que ya hemos revisado Redalic y Redalic nos da también esa fuente de consulta que hayamos elegido
cómo se debe de compartir los datos en formato APA y esto también nos ayuda también en algún momento a hacer nuestras citas directas o indirectas. Vamos con nuestra siguiente actividad integradora que tenemos que hacer. En este caso, nuestra actividad número 4, tenemos que participar dentro de un foro. Primero hay que revisar el debate legalización de la marihuana que se compartió en el canal 11 y bueno, tienen ustedes ahí el link para revisar el video. Hay que reflexionar sobre las siguientes preguntas, pero no son las únicas a las que vamos a dar respuesta. Y las preguntas son, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México y cuáles son tus argumentos? Vamos a recordar que tenemos que hacer 5 aportaciones. Cada aportación tiene su estructura y esa es la que debemos de cumplir. La primera aportación vamos a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y que te haya parecido más interesante o sólido. Y escribe el por qué. En tu segunda aportación, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En la cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y en la quinta, responde la réplica que se haya realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura, debatiendo algunas de las aportaciones en contra que se hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recordemos que tenemos que tener estas 5 aportaciones como mínimo con los puntos y contenidos que nos solicita. Estamos en un módulo de argumentación, por lo tanto debemos de argumentar nuestras aportaciones. Es necesario participar a lo largo de la semana, esto se indica en la rúbrica, así que los invito también a revisar la rúbrica que está al último. Dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. Y también fomentar el respeto y la tolerancia. Es un espacio donde todos estamos y hay que aplicar las reglas de netiquette, así se mencionan en el ámbito virtual, y por lo tanto fomentar este respeto y esta tolerancia. No olvidemos mucho la parte de participar a lo largo de la semana, porque luego en un solo día, no importando cuál día, si queremos hacer todas las aportaciones, esto nos resta puntos en la calificación. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta aquí? ¿No? Muy bien. Recordemos que tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de la información. ¿Cómo podemos darle respuesta? Pues revisando lo que son todos los recursos de esta semana correspondiente. Y aunque estas actividades no tienen un puntaje, recuerden que al final el sistema genera un puntaje de que las hayamos contestado todas las actividades formativas, hayamos revisado todos los recursos de principio a fin y a veces ese puntaje es el que nos ayuda a probar lo que es el módulo. ¿Dudas, preguntas? Si hay alguna duda, por favor, me lo dejan en el chat, por favor. El día viernes recordemos que los días viernes nos dedicamos a explicar algunos puntos importantes de las actividades, las áreas de oportunidad y sumado a esto o relacionado con esto, compartimos algunas herramientas que les ayudan para estas actividades, para el resto del módulo y también para su formación académica y el desarrollo de algunas tareas. Entonces, para lo cual les pido que si todavía no se han dado de alta en Canva, que es una página de diseño, se den de alta con su correo electrónico de Prepa en Línea CEP. Recordamos que Canva tiene un convenio con Prepa en Línea CEP y ustedes se pueden dar de alta y esto les permite tener acceso a diferentes plantillas que de otra forma estarían muy restringidas con una cuenta gratuita. Y con una cuenta de Canva, pues, con Prepa en Línea CEP, con su correo, pues tienen acceso a diferentes plantillas. Entonces, por favor, los invito a que se den de alta porque lo vamos a estar utilizando para diferentes actividades y les va a servir muchísimo para pues el desarrollo de las mismas. Y antes de irnos, déjenme pasar la correspondiente asistencia, que viene siendo Luisa García. Muy bien. Pues les agradezco mucho su atención. Seguimos en contacto
y nos vemos en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan un excelente día.